Hola, mi nombre es Evelyn Hernández Domínguez y voy a demostrar la proposición 26 del libro 1 de Euclides, el cual menciona lo siguiente. Si dos triángulos tienen dos ángulos y un lado iguales, ya sea este lado el situado entre los ángulos iguales o el subtendido por uno de los ángulos iguales, tendrán iguales los otros dos lados y el tercer ángulo. Como sabemos, las proposiciones de Euclides se demuestran a partir de las proposiciones anteriores. En este caso, yo voy a utilizar la proposición 4 del libro 1, que dice, si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales a dos lados del otro, e iguales los ángulos comprendidos por los lados iguales, tendrán iguales sus bases y los dos triángulos serán iguales. En otras palabras, este es el criterio de semejanza de triángulos lado, ángulo, lado. Yo voy a utilizar la prueba por contradicción. Voy a suponer que a pesar de las características señaladas, un lado del triángulo es más grande que el otro. Por ejemplo, aquí tenemos la primera situación que nos propone la proposición 26, que dos triángulos tengan dos ángulos iguales y el lado que está en medio de ellos también igual. Entonces yo voy a suponer que este lado C es más grande que el lado F y lo voy a extender hacia arriba. Y lo que sucede es que este ángulo ya no mide lo mismo, sino que aumenta su medida. Entonces nos damos cuenta que para que este ángulo mida igual que este, como nos da la situación inicial nos marca, tienen que medirse igual a F, porque observamos, si yo hago que F sea más grande y lo subo, ven cómo cambia el ángulo gamma, y si yo al contrario reduzco el lado F, también gamma disminuye. La única manera de que el ángulo mida 45 es que el lado F tenga la misma medida que el lado C. Es decir, estamos comprobando que C es igual a F, porque de otra manera estos ángulos no podrían medir lo mismo. Es decir, tenemos ya comprobado que el lado D es igual al lado A y el lado C es igual a F. Es decir, tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Son iguales y por lo tanto estos dos triángulos son iguales, pues así lo indica la proposición 4 del libro 1. Tenemos ahora esta otra situación donde son dos triángulos y tienen dos ángulos iguales, en este caso estos, pero el lado igual es el que está aquí, en este lado. Vamos a suponer que entonces este lado, el lado N, es más grande que el lado K y lo extendemos. ¿Qué es lo que sucede con el ángulo? El ángulo disminuye, no se mantiene en la misma medida que este. Entonces no cumple las condiciones iniciales de que estos dos ángulos tienen que medir lo mismo. Es decir, estamos comprobando que para que este ángulo mida igual a este, el lado K tiene que ser igual al lado N. Observamos, si aquí extendemos, va disminuyendo el ángulo, y si hacemos más chico el lado K, también el ángulo va aumentando. Entonces, la única forma de que este ángulo mida lo mismo que este otro triángulo es que N sea igual a K. Es decir, estamos comprobando que K es igual a N y M es igual a J. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado. M es igual a J, N es igual a K y el ángulo tau es igual al ángulo K. Entonces, por medio del criterio lado, ángulo, lado, estamos comprobando que estos dos triángulos son iguales. Entonces, queda demostrado que la proposición 26.1 del libro 1 es verdadera, es decir, queda demostrado que estos dos criterios son verdaderos para semejanza de triángulos. Queda entonces demostrado.